Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Es para mí un gran placer darles la bienvenida esta tarde aquí, en un momento que para esta casa, para este instituto y para esta fundación es uno de esos grandes momentos, porque hoy contamos con el privilegio de escuchar a uno de los grandes intelectuales del mundo en español, un hombre además con una capacidad de comunicación, como van a ver enseguida, realmente extraordinaria, un sabio en el sentido pleno del término y un intelectual, lo cual en los tiempos que corren no es una cuestión menor. Los intelectuales en esa función, por seguir a nuestro Ortega y Gasset, en cuya biblioteca nos encontramos. Esta es la biblioteca personal de don José y por eso nos pareció, aunque estemos un poco más apretados esta tarde hoy aquí, que este era el lugar adecuado, porque es, como saben, donde procuramos tener los actos intelectualmente más relevantes, es decir, tesis doctorales o cuando recibimos visitas de personalidades, digamos, con un prestigio intelectual que trasciende fronteras a uno y otro lado del Atlántico y de los continentes. Ese es el caso del profesor Carlos Biesca, que tenemos el privilegio y el honor de tener esta tarde con nosotros. Querido Carlos, lo primero, muchísimas gracias por dedicarnos tu esfuerzo, tu tiempo, tu dedicación, y para este instituto que me honro en dirigir, desde luego es un auténtico privilegio. Al profesor Biesca y a María Blanca, su esposa, le debemos un montón de incitaciones. Va a estar estos días porque tenemos el seminario de Biomedicina, Ética y Derechos Humanos, lo digo porque es por la mañana y vosotros tenéis las clases por la tarde. Quien se quiere incorporar, tenemos el programa en la página web. La profesora Ramos Rocha hablará de su último trabajo, el dilema bioético entre lo natural y lo artificial, el caso de la cirugía plástica estética, que como todos ustedes se darán cuenta es uno de los temas de nuestro tiempo, en relación con cómo nos afecta a la concepción del ser humano contemporáneo, nuestra imagen y nuestra proyección hacia los demás. Eso será el viernes a las 10 de la mañana, les invito a todos ustedes a escucharla porque es también una de las grandes profesoras del mundo universitario mexicano y en español. El profesor Biesca, dado que la culpa ha sido mía porque hemos empezado tarde, tiene un currículum amplísimo, lleva 50 años en... casi, ¿no? Más, poquito más. Me está mirando, digo, no sé si lo estoy diciendo casi bien o mal. del siglo antepasado. Enseñando historia de la medicina en la UNAM, que ya saben que es la madre de todos nosotros, por tamaño, por influencia, por prestigio y por influjo, ¿no?, en todo el mundo académico en español. Les podría enumerar los 200 premios que tienen. Me permitirás que los soslaye porque no, en razón del tiempo, pero sí quiero destacar algo. Algo que es relevante y que es más allá de los numerosísimos honores que le tributan. Él es discípulo de Pedro Laín Entralgo. Pedro Laín Entralgo es el creador y fundador y primer presidente de la Fundación Gregorio Marañón. Hoy ya saben que somos Ortega Marañón, y fue el primer biógrafo de Gregorio Marañón. Yo soy el último. Digamos, siempre digo que por supuesto la mejor biografía que de Gregorio Marañón es la de don Pedro, que nos inspiró a todos y ahí bebemos todos, ¿no? Pedro Laín, para los que no seáis de españoles y seáis americanos, que igual os suena un poco más lejano, es la gran referencia intelectual de todos los que hemos hecho de una u otra manera historia de la medicina, no solo por su enorme talla, discípulo directo de Ortega. Ahí es donde entroncan Ortega y Marañón, en Pedro Laín. Pedro Laín, aunque es catedrático de historia de la medicina, en el fondo es un filósofo bioeticista que crea toda esa disciplina, y es ese gozne donde entroncan las dos tradiciones que hoy inspiran nuestra fundación y nuestro instituto, y por tanto hoy estamos literalmente ante una de las cariátides intelectuales que sostienen la arquitectura intelectual de lo que a todos nos reúnen, porque se vengan ustedes a hacer másteres, doctorado, se dediquen a ciencia política, a cultura contemporánea. Digamos, aquí están las esencias de todo lo que somos todos los que estamos aquí. Por tanto, como comprenderán ustedes que para nosotros es una tarde especialísima
y muy feliz. Además, les diré otra cosa, ustedes no habían llegado todavía a final del curso pasado, pero, y es la única obra que voy a destacar, entre las decenas, centenares de artículos, decenas de monografías que adornan la biografía académica del profesor Biesca, pero hace unos meses tuvimos aquí la presentación de la edición facsímil del Códice Badiano, que hemos impulsado, o hemos acompañado, mejor dicho, porque quien lo impulsa es la UNAM, y se presentó aquí en España, en esta misma sala, con un íntimo amigo de nosotros, el profesor Javier Puerto, también de la Academia de Farmacia y, digamos, también núcleo intelectual nuestro. Bueno, en esa presentación del Códice Badiano, que es, como saben, el primer vestigio que tenemos de la medicina prehispánica, recogida por uno de los primeros exploradores que llegan en el encuentro de los dos mundos a la vuelta, el profesor Puerto inmediatamente dijo: deberíamos hacer un homenaje al profesor Biesca y actualizar y reflexionar sobre lo que él ya hizo en la edición que la UNAM tiene del Francisco Hernández, que es como conocemos a los 8 volúmenes que le debemos a él en su último estudio técnico, y que es inminente ya la presentación del mismo. Esto fue de mayo, estamos en noviembre. Yo estas cosas que hacen debe salir en enero, los mexicanos, es realmente una admiración profunda la que todos sentimos por la capacidad que tiene el mundo académico mexicano para hacer cosas del máximo nivel en un tiempo realmente impresionante. O sea, aquí habríamos tardado no 6 meses, sino 6 años, y por tanto realmente también mi homenaje público a todo ese equipo de la UNAM que trabaja y bajo la batuta intelectual del propio profesor Biesca, que son capaces en 6 meses de ofrecernos otra versión de ese magnífico tratado de medicina y digamos también algo que ver con lo que hoy nos va a hablar el profesor, de cómo hay esa doble corriente intelectual que se junta en esos primeros momentos. Hay la incitación maravillosa, y yo como mexicañol, ya saben ustedes que siempre hago gala y de que España es provincia de México. El profesor Puerto puso de relieve una cosa que es radicalmente cierta, y también fue lo que inspiró esta edición, y es que, claro, cuando llegan aquí básicamente a la medicina en ese momento hacían sangrías, y era una medicina muy rudimentaria, muy, digamos, poco de observación biológica, vamos a llamarlo así, ¿no? Claro, cuando los primeros exploradores llegan allí y ven el efecto que tiene la medicina náhuatl, nos va a ilustrar hoy, pero sobre todo prehispánica en general, se dan cuenta de que está muchísimo más avanzada que la europea, y por tanto la medicina europea aprende, con la H intercalada, muchísimo de esa medicina prehispánica, que es de lo que hoy entiendo que de alguna manera u otra. Así que yo no voy a decir nada más. Creo que es uno de esos grandes momentos de este instituto, y me hace muy feliz como director poder estar aquí para escuchar al profesor Biesca. Sí, voy a dar la palabra al profesor Ramón Ortega, que es también mexicañol, a medio camino entre ambos. Esto pasa siempre con los mexicanos, ¿no? Los españoles tendemos a ver la mezcla muy tal, pero ellos siempre dicen: oiga, más mexicano que español. Es profesor de bioética aquí en la Universidad de Nebrija y en nuestro máster de bioética, y muchísimas gracias también por acompañarnos esta tarde y por decir unas palabras en este momento, unas palabras también de gratitud, aunque él no va a intervenir, a nuestro director del máster de bioética clínica, Benjamín Herreros, amigo y compañero de diferentes viajes, que al final él tomó la iniciativa de: Antonio, ¿por qué no traemos al profesor Biesca? Digo: yo creo que el profesor Biesca no tenemos que traerlo, está en su casa, o sea que él viene y está siempre que quiera. Así que, querido Ramón, tú ya sabes. Pues muchísimas gracias y buenas tardes a todos y a todas. La verdad es que para mí es un verdadero honor estar aquí frente a un profesor tan importante como es Carlos Biesca. Tampoco me quiero enredar mucho, porque en el fondo creo que todos lo que queremos es realmente escucharle a él, ¿no? Y además ya se ha dicho mucho de su biografía. Si acaso contar dos aspectos que son importantes, porque tienen que ver con su impacto en la historia de la medicina, ¿no? Pues que por un lado es el presidente del International Society of History of Medicine, ¿no? El de la Sociedad Internacional de Historia de la Medicina desde el 2016, y también presidente honorario de la Academia Panamericana de Historia de la Medicina
que bueno, pues deja ver que con esos puestos que es una figura relevante en la historia de la medicina a nivel internacional. Y bueno, pues me ha gustado también que íbamos a probablemente hablar de manera profunda de este Códice de la Cruz Badiano. Vamos a ver cómo bueno, quizá, no sé decir lo que trae preparado el profesor, pero siempre podemos dar pie a eso, ¿no? De Martín de la Cruz, este indígena que escribe esos remedios, digamos, esas aportaciones de la medicina prehispánica, de Juan Badiano, ¿no? Este indígena de Xochimilco, que finalmente hace esa traducción de este texto a latín, y bueno, pues y que finalmente pues nos deja conocer, como bien se ha dicho, las aportaciones del mundo prehispánico, del mundo náhuatl a lo que es la medicina actual, y que bueno, que tiene cosas tan curiosas como, bueno, no quiero pisarle el tema al profesor, pero como pueden ser algunos remedios, la zarzaparrilla, que verán que es una planta, ¿no? que tiene los atributos físicos, no farmacológicos, de lo que sería el remedio a la sífilis, ¿no? O sea, cuando esto se convirtió en una enfermedad que era casi intratable durante mucho tiempo. Bueno, mejor que sea el profesor el que nos cuente la información, y luego pues vamos a ir potenciando un poco el debate. Estaremos abiertos a que también hagan preguntas, estaremos encantados de su participación. Así que bueno, pues muchas gracias por la invitación, y profesor, cuando usted quiera. Bueno, pues muchas gracias. En primer lugar, muchísimas gracias, Antonio López Vega, por la invitación y por la amabilísima presentación que hizo mía. A Benjamín Herreros, también amigo querido de muchos años, por incitarnos a estar aquí, cosa que a mí me da un gusto y un placer inmensos, y es un honor. Y de lo que comentabas, como discípulo de don Pedro Laín, nunca estuve en aula con él, pero sí me declaro su discípulo total. Lo conocí en México por ahí del 1983, 82, cuando fue miembro de la Academia de Medicina. Y después tuve, bueno, discípulo leyendo sus libros y aprendiendo todo esto. Libros maravillosos que se los recomiendo a todos, independientemente de lo que cultiven como especialidad o como orientación. Y después tuve la fortuna, a partir de ahí, de que cada vez que venía a España me reunía con él a platicar y a tomar chatos de Jerez y aprender de todo. Entonces sí, me declaro su discípulo total. Tuve el honor también de promover en México que lo hicieran doctor honoris causa de nuestra universidad. Me tocó echar a caminar eso y se logró. Entonces, bueno, un poco de regreso a estas personas, ¿no? Y de lo que decía aquí Antonio, de que sabio y demás cosas, no. Soy estudiante y pretendo ser especialista en universales. Todas las cosas en las que encuentro algo me da curiosidad y me pongo a estudiar. El problema es que ahora que apenas empiezo con mi segunda década de 80 años de vida, ya calculé los libros que voy a escribir en estos siguientes 80 años que tengo y de lo que voy a estudiar, ¿no? Aprovechando que algunos químicos y bioquímicos o biólogos maravillosos van a descubrir una enzima antitelomerasa que es la fuente de la eterna juventud. Entonces yo ya me apunté como conejillo de indias para esto. Bueno, pero ahora, aprovechando esto, los voy a invitar a que demos una vueltecita a pues hace unos 3.500 años. Va a ser una probada pequeña y nos vamos a acercar a esto que es la pirámide del Sol en Teotihuacán, que no es de hace tantos años. Este es apenas de hace unos 2500, pero que digamos, es el centro de lo que llamaríamos las culturas prehispánicas mesoamericanas. ¿Qué pasó antes? Las grandes migraciones a través del estrecho de Bering, migraciones pequeñas, transpacíficas, que se probaron con unas barcas que echaron a caminar el Kon-Tiki famoso hace algunos años y que demostraron que sí se podía llegar, y que eso explica que en las costas de Perú sobre todo, pero que también en las costas del occidente de México, haya vocablos que vienen de las lenguas de Polinesia. O sea, hubo algo de relación. Se habla de que también unos 80 o 90 años antes de que Cristóbal Colón llegara por allá, ya llegaban barcos de China a estas costas. También posteriormente, otro
gran personaje, organizó viajes en balsas a través del Atlántico. Santiago Genovés, también queridísimo amigo. Y cómo se puede llegar en balsa a través del Atlántico, lo que también explicaría relaciones pequeñas, pero al fin y al cabo relaciones e impactos culturales a veces muy profundos en la formación de las culturas mesoamericanas. Entonces, ¿qué tenemos allá? Que al fin de cuentas podemos hablar de que Mesoamérica y extendido a los Andes, porque había comercio con todo esto, sería una de las civilizaciones madres de la humanidad, junto con todas las otras que ustedes conocen muy bien, China, la India, Mesopotamia, Egipto, y a partir de ahí las culturas del Mediterráneo. Entonces, ¿qué pasa con esto? Una cultura olmeca que las fechas han ido cambiando porque se ha descubierto que el carbono 14 no es exactamente igual en ciertas partes del mundo que en otras, y que se tomó como exclusivo, que a veces se había fechado a los olmecas más o menos en el año 800 antes de Cristo, ahora ya andamos en el 3000 y pico, sería contemporáneo a Egipto. Y en base de que en zonas volcánicas y con erupciones como es en México, el carbono 14 se desintegra más rápido que acá. Entonces, las muestras hay que establecer otra vez qué es lo normal y cómo se puede fechar. Entonces, los olmecas llegan y es una cosa muy interesante. Dicen, llegaron por el Atlántico, se instalaron en las costas de lo que es ahora el estado de Veracruz, Tabasco y Campeche, y hacen una gran cultura que desaparece misteriosamente, pero que influye hacia el centro de México, y tenemos Teotihuacán como el primer heredero. Y aquí hay una primera cuestión. En Teotihuacán se hablaba náhuatl. Se establece el náhuatl, el idioma clásico de la literatura prehispánica mexicana, y junto o paralelo con los mayas, que después van a hacer relaciones y se van a intercambiar, pero de eso no vamos a hablar hoy porque si no, no acabamos. Pero se establece una cultura con un idioma, con una visión del mundo, que es una parte central, una visión del cuerpo humano y del papel de los humanos en este universo, y que nos permite explicar el por qué se hace una medicina y el por qué se hacen tantas cosas. Fíjense, ustedes ven en esta pirámide que encontramos 4 cuerpos en la pirámide. ¿Qué nos está diciendo? Que el universo está en un eje vertical, que hay una serie de pisos. Se compara a los árboles de la ceiba, que son de Yucatán y que tienen sus ramas totalmente horizontales y que dan pisos. ¿Y por qué 4? Porque el universo nos dice tiene 4 pisos en el centro, que es los que hicieron los dioses para levantarnos y hacernos nuestra casa, a los humanos. Y aquí caemos otra cosa preciosísima, que los humanos decimos que somos el centro del universo. ¿Por qué? Porque nosotros lo decimos, ¿no? Pero cada quien, y aquí vamos a jugarle al ego de todos nosotros, nos sumamos todos, cada quien estamos seguros de que somos el centro de nuestro propio universo, ¿no? Lo demás tiene muchos problemas, pero los vamos arreglando. Entonces, un buen día, déjenme ver, bueno, seguimos viendo Teotihuacán. Esta foto me encantó y estaba en un libro de esos que ahora doblan y que no te dejan ver como los de antes, porque al abrirlos, pero vale la pena, ¿verdad? Es muy bella. Nos está marcando una reconstrucción del centro del universo. La historia es muy curiosa. Un buen día hubo 2 primeros dioses creadores y van teniendo diferentes hijos que son los diferentes dioses en la mitología prehispánica. Después vamos a ver 1 o 2. Pero al final tuvieron 2 hijos que se llamaron Oxomoco y Zipactonal. Y esos son los padres de toda la humanidad. Nos dicen humanidad prehispánica si la queremos ver para allá, humanidad de toda, la Biblia nos dice Adán y Eva, serían el Adán y Eva vistos desde aquel lado, ¿no? Y ellos, fue muy curioso porque los dioses le fueron haciendo, los primeros dioses le fueron haciendo su casa a sus hijos dioses en diferentes pisos. Y estos 2 humanos, cuando le dicen, oye, ¿y tu casa? No, yo aquí estoy muy a gusto con ustedes, no nos queremos mudar.
pero ya estás grandecito y es hora de que tengas tu apartamento. Sí, pero aquí estamos muy contentos. Empezaron a tener hijos y empezaron a llenar la casa de los pobres padres, hasta que les dijeron, mira, ya estuvo bien, te tienes que mudar. ¿En qué piso quieres? Y aquí va otra vez el ego de los humanos. Yo quiero el piso del mero centro del universo. Entonces, tenemos 9 cielos para arriba, 9 inframundos. Los sacerdotes que evangelizaron los llamaron infiernos. No era visión de infiernos, eran inframundos, simplemente para abajo. Y en el centro fue donde les hicieron su casa. Y ellos dijeron, bueno, ahora ayúdenos, hermanos dioses, a que nuestra casa sea bonita. Y los dioses le hicieron 4 pisos. Por eso son 4 pisos en cada pirámide. La superficie de la tierra, el piso de la punta de los montes, que es el paraíso de Tlaloc, dios de la lluvia, de la fertilidad y de la procreación y demás cosas. Y luego el cielo del sol, el cielo de la luna y el cielo de las estrellas. Y de ahí ya pasábamos a los 9 verdaderos cielos, que eran los de los hermanos dioses, hermanos, ¿verdad? Entonces, eso nos está marcando la cosmovisión. Teotihuacán tiene otra cosa interesantísima, tiene una calzada larguísima que aquí va de lado en estas pirámides y que nos está marcando, ahora sí, el piso del universo para que vayamos viendo cómo se acomodan las demás cosas. Entonces, vamos teniendo cosmovisión. Ahora, de los dioses que hacen muchas cosas, y tenemos Teotihuacán, este es el dios Tlaloc. Tiene 2 anteojos. No es porque tuviera problemas de la vista, sino nos significan el agua que da de vueltas y que gira. Y si ustedes ven, tiene 2 colmillos que son de serpiente, pero que en las obras más antiguas de Teotihuacán son de jaguar, lo que identifica que también era un dios solar. El jaguar es el dios del sol de la noche, y el jaguar blanco, el jaguar albino, es el dios del sol de día. Y si ustedes ven, tiene granitos, está hecho de maíz. Dicen que cada cultura está hecha de los cereales que empezó a comer. Allá los hombres son de maíz, y hay varios mitos en los que dicen que el hombre prehispánico lo hicieron de maíz ya en su última encarnación. Y tenemos aquí la vista completa de la pirámide del Sol y cómo se establecen los alrededores para establecernos la geografía del mundo, ¿no? Y el segundo dios importantísimo, Quetzalcóatl, una serpiente, pero es una serpiente con plumas, que esta es la parte importante. La serpiente que serpentea como el agua, pero que las plumas le permiten volar y subir al cielo. Y entonces también se va a asociar con otro dios, el dios del viento, que se convierte en Ejecatl, Quetzalcóatl, que trae los vientos que permiten barrer el suelo para que lleguen las lluvias, venga la procreación, los humanos comamos y los humanos estemos sanos. Son los 2 dioses principales en términos de la gran mitología. Después veremos que hay algunos dioses más cercanos a la medicina y al quehacer médico. Y aquí tenemos a Tlaloc con un árbol que es el árbol de los mantenimientos. Esta es una pintura teotihuacana que lamentablemente el día que saqué esta foto, porque la saqué yo, había una luz que no me dejó sacarla bien, y ya cuando la revelé pues me di cuenta de que no servía mucho, pero no tengo otra, entonces no la quise dejar de poner. Pero si ustedes ven, es un árbol que tiene algunas espinas, que tiene unas flores. Si ustedes ven del lado derecho se ve la punta de una flor, y es una flor de una planta que podría ser una datura y que podría ser un alucinógeno, y eso va dando gotas de agua, llueve y esto llega a la tierra y ahí se hace todo. Ahora en Teotihuacán vamos teniendo un paraíso que es el paraíso de Tlaloc. Este es en el templo de Tlaloc, a un lado de la pirámide del Sol, y aquí la cosa es interesante en este sentido. ¿Qué hace Tlaloc? Dios del Sol, por el jaguar que les decía, cosa que a mí me costó varios pleitos con los arqueólogos porque decían, estás loco, es el dios de la lluvia y del agua.
Sí, pero es un dios solar y la pirámide del Sol está dedicada a Tlaloc. Un queridísimo amigo, Eduardo Matos, el gran excavador de Teotihuacán, seguimos siendo amigos con todo y todos los pleitos, porque me decía, es que estás loco y tonto, ¿cómo va a ser Tlaloc un dios del agua y solar? Hasta que un buen día, en uno de los, no cementerios, sino lugares donde se sepultaban gentes, encontramos un tipo con un agujerito, una deformación craneal, en este sentido, el corazón, y viendo hacia la pirámide del Sol y viendo hacia donde sale el Sol en el momento en que empieza la primavera. Y casualmente este era un sacerdote de Tlaloc porque tenía todas las vasijas dedicadas a Tlaloc alrededor. Ese día Eduardo me tuvo que decir que no andaba tan mal, que podría ser. Y después, abajo de la pirámide del Sol, encontraron un lugar como un cenote con cerca de 4,000 vasijas de Tlaloc. Entonces, Dios del Sol, este es el paraíso de Tlaloc. Si ven, estas figuritas están cantando y bailando. Las gentes señaladas por Tlaloc tienen dos posibilidades. Una, les cae un rayo y no te mueres. Eso no es fácil, ¿verdad? Generalmente después de esto tienen delirios por un tiempo largo, no se recuperan tan rápido. María, mi esposa, y yo tuvimos un compadre que era uno de los grandes sacerdotes de Tlaloc vivo en este momento actual. Él murió hace unos 5 o 6 años, Lucio Campo, al que le cayó un rayo, y gracias a eso supimos lo que decía Fray Bernardino de Sahagún en el siglo XVI y todos los que recabaron cosas. Me cayó un rayo, dice, quedé inconsciente, y Tlaloc vino por mí y me dijo, si me quieres ayudar, te voy a enseñar el universo. Me llevó a pasear por todo el universo, me enseñó cuáles enfermedades manda él. ¿Qué enfermedades mandaba Tlaloc? Las enfermedades que tienen que ver con la acumulación de agua en el cuerpo. ¿Cómo cuáles? Insuficiencia cardíaca con edemas de todos lados. Problemas hepáticos con hidropesía, con agua en el vientre. Problemas renales llenos de agua. Esas gentes se mueren y van al paraíso de Tlaloc directamente. ¿Y qué sucede? Llegan ahí y se ponen a cantar y a bailar, como ven ustedes estos muñequitos, y van a vivir muy felices hasta que un buen día les diga Tlaloc, ahora vas a regresar a la tierra y vas a volver a nacer. Ahí hacen los huevecitos de donde nacen todas las cosas. Entonces, vamos viendo cómo va siendo procreación, enfermedades y cómo se va jugando con un concepto unitario. Y es otra vista de lo mismo, en donde algunos le están sacando un diente a otro, y uno ahí arriba, y otro está sobando a otro. Tlaloc era el dios que también marcaba este tipo de acciones médicas. Y si nos mudamos, esto es en Oaxaca, Monte Albán, otra de las grandes culturas, en este caso zapoteca, que mantienen la misma visión y el mismo juego, un eje vertical, un eje horizontal para ver la Tierra con sus 4 rumbos, y aquí fue donde empezaron a platicar los médicos prehispánicos con los españoles cuando llegaron. 4 rumbos, ¿qué tiene que ver? 4 partes del cuerpo, 4 humores, 4 sustancias primarias. Entonces ya podemos empezar a platicar, y esto nos da algo muy importante que se llama culturación, y que ven algo que Antonio decía hace un momento. Cuando llegan los médicos castellanos a México en el siglo XVI, pudieron platicar con sus amigos de allá. Y Hernán Cortés, que fue tratado de una fractura, bueno, de las heridas que le dieron en la Noche Triste por los médicos de Tlaxcala, llevaba un macanazo en la cabeza y varias cosas. Algún día en una carta le dijo a Carlos V, mándame carpinteros, gentes que hagan barcos, de todo, pero médicos no, porque los de acá son muy buenos. Y su médico especial, su cirujano, Diego de Ocampo, cuando va en su expedición a las Higueras y se cae y se fractura el antebrazo, dice, me lo arregló, pero no, me lo dejó chueco y medio inservible. Hubiera preferido un médico tlaxcalteca. Entonces se va dando esta visión del mundo, un paseíto por Yucatán, Palenque. No vamos a hablar de la medicina maya porque no va a dar tiempo, y tenemos una medicina maya la relación directa con el centro, y otra que ya tiene mucho que ver con el centro, pero dejamos nada más eso como información. Otra vista de Palenque y una visión del mundo.
Este es una escultura que se encuentra en la base del Templo Mayor de la Ciudad de México, entonces Tenochtitlan. Fíjense, ¿qué nos dice? Este está acostado, aquí estamos viendo paradita, pero debe estar acostado. ¿Y qué tiene en el centro? En la superficie de la Tierra, con el centro y los 4 rumbos, no puntos cardinales, sino rumbos. Podemos decir de puntos hasta que se inventó la brújula. Antes eran rumbos nada más, ¿no? ¿Y qué nos dice? Soy como Tlaloc, hay aguas que corren por abajo de la tierra, tengo mis dientes. En este caso ya no son dientes de jaguar, sino son de serpiente. Agua que serpentea. Y tiene garras. Los seres del inframundo y los seres de la noche tienen garras. Entonces, cuando alguien ve la mano y vaya viendo, ya puede saber qué transformación le está pasando, ¿no? Y la posibilidad de pasar de un lado a otro. Esto es de la zona olmeca, pero nos está diciendo cómo los seres humanos, cuando se concentran, se sientan y meditan adecuadamente, se pueden convertir en animales, en este caso en jaguares, y convertirse en ayudantes de los dioses del sol, del día o de la noche, según el caso. Otros se podrán convertir en búhos, otros se podrán convertir en águilas, etc. Entonces, ¿esto qué tiene que ver? Primero, una relación directa entre el ser humano y los animales, cosa que ahora la bioética ha ido rescatando. Y otra situación, el adquirir las características de los animales para aumentar nuestras propias características. O sea, si pensamos en ferocidad, un jaguar nos gana a todos nosotros. Si pensamos en mordidas, el jaguar nos gana a todos nosotros. Pero si nos convertimos en jaguar, ya podemos hacer todo esto. Entonces, es importante esto, pero también es importante porque al convertirse en otro ser, pueden viajar, como decía, como Tlaloc, por las distintas partes del universo y conocer, hacer diagnósticos, por ejemplo. Si las enfermedades tienen que ver con espíritus, y aquí tendríamos otra situación muy importante, lo que se ha llamado panteísmo en otras culturas, que yo pensaría no tanto como ser dioses, sino lo que sería un panespiritualismo. Todos los seres, animismo, todos los seres están animados, todos los seres tienen alma, y ahorita vamos a hablar un poco de las almas para hablar de la enfermedad. Y entonces, ¿esto qué es lo que da? Da la posibilidad de llevarse bien unos con otros. Entonces, nuestras relaciones con la naturaleza son, tú me caes bien, tú me caes mal. Nos llevamos bien con las plantas de maíz, con los jaguares, con los perros que no nos muerden en la calle y que al de juntos sí lo mordieron, con las plantas que el día que nos las comimos nos hicieron daño, o con un buen, allá no era aguardiente, aquí podía ser un aguardiente, allá un pulque, que te puede hacer daño y dar dolor de cabeza o ponerte muy contento. Si te llevas bien con él o te llevas mal con él. Si te llevas mal, te puede enfermar. Y hay aires de enfermedad, aguas de enfermedad, espíritus que llevan enfermedad y que enferman a unos en especial, no a cualquiera. Y cuando se enojan mucho estos espíritus, dan epidemias. Entonces van sobre una población en general. Y aquí tendríamos otra cosa interesantísima. Las epidemias normalmente, hasta ahora que podemos en 11 horas estar de aquí a México o ida y vuelta, y que entonces se vuelve pandemia de inmediato, eran autolimitantes. Aparece una enfermedad en un grupo, vamos a pensar, de 80 personas que andaban caminando por el desierto o por la selva o por donde quieran. Se mueren los que se tenían que morir, pero no contaminaron a nadie más porque no vieron a nadie más. Unos resistieron, sobreviven, están inmunes. Y los que se murieron, se murieron. Si es muy seria la enfermedad, se murieron todos, pero ahí se acabó la epidemia. Entonces son locales. Se empiezan a hacer grandes cuando empiezan a aumentar. Y ya en el mundo prehispánico tenemos relatos de epidemias. Una epidemia muy grave en 1451 a 54, pero fíjense qué curioso. 4 años de sequía, hambre, epidemias de enfermedades gastrointestinales por andar comiendo lo que encontraban porque no había otra cosa que comer. Y luego viene, al final de 4 años, una epidemia de influenza, que ahora por restos se ha tipificado como H1N1. Y se murieron un montonal. Se hacen rogativas, se quita, y viene la inmunidad de rebaño que ahora han dicho en la OMS y en todas partes que era lo que esperaban con la pandemia de COVID-19, pero que nos costó 4 millones de muertos por andar jugando esas cosas, ¿no?
Bueno, es el mismo hombre jaguar ya en su transformación. Y otra vez Tlaloc, para regresar a él. Otros dioses interesantes, los dioses de la primavera. Este es Xipetotec. Son dioses de la primavera, ¿y qué es lo que tienen? Se les cae la piel. ¿Por qué? Porque en la primavera todo lo que se secó da una piel nueva. Cuando se vuelve a secar se te cae la piel y hay que ponérsela otra vez. Hay 2, 3 dioses de la primavera. Xipetotec, que aquí está desollado, esta es una urna de Oaxaca, pero si ustedes ven tiene una piel cocida. Eso está representando a un sacerdote. A las gentes que sacrificaban a este dios les quitaban el cuero y se lo ponía el sacerdote. ¿Por qué? Porque se está poniendo la piel nueva de la primavera para renacer. Es lo que nos está hablando de los ciclos de vida completos. Los otros dioses, Xochipilli, es el dios de las flores, y Macuilxóchitl, 5 flor, son los dioses de las enfermedades de la piel. ¿Por qué? Porque generalmente en la primavera es cuando vienen la mayor parte de alergias y de problemas de piel. Y el dios viejo. En ese tiempo se era viejo a los 52 años. Algo hemos ganado en la actualidad. Decían, el que cumplió el primer ciclo ya la hizo. No contemos la cantidad de muertos por guerras o por otras cosas, una mortalidad infantil seria, los niños que se morían de diarrea y de enfermedades que siguen matando a muchos niños en muchas partes de este mundo. Pero fíjense lo interesante, para cuidar de esto, ¿qué se hace? Lactancia materna por 4 años. ¿Qué nos da esto? Seguridad de que el niño no se va a morir por andar comiendo otras cosas. Pero segunda situación, control de la natalidad. Mientras la madre está amamantando es mucho más raro, es realmente raro que se embarace otra vez. Entonces vamos teniendo un control de natalidad y niños que pueden crecer sanos. Y en muchas partes de México y hasta la fecha se hace en algunas zonas rurales, el destete es con pulque. El pulque tiene una cantidad brutal de proteínas. Piensen que no había vacas ni animales grandes para tener leche en ese tiempo. Entonces se les da pulque. Y ahora se dice que el pulque es muy dañino, pero es por la forma de fermentación. El pulque correcto se fermenta con una plantita que se llama ocpatli, que hace que fermente el pulque y que dé el contenido de transformación en alcohol y demás cosas. Se puede hacer más fuerte o más suave, y ese se le da a los niños. ¿Qué se hace después? Ya no saben que hay ocpatli, y entonces se pone lo que se llaman muñecas, para que fermente el pulque. ¿Qué es lo que hace que fermenten más las cosas? El excremento. Entonces se junta excremento, de preferencia de animales porque el de humano sería muy asqueroso, y se pone en una bolsita, y es lo que se pone en el líquido que se saca de los magueyes para que fermente. Entonces, a partir de que se hace eso, hay una endemia seria de amibiasis. Hasta la fecha yo sigo teniendo la idea de que todo mexicano que no traiga unas amibas en su colon no es mexicano, pero unas cuantas amibas amistosas, no de cualquier tipo, ¿no? Pero cuando llegan por el ocpatli no son amistosas. Entonces, 52 años. El que pasa 52 años, nos dicen, y cumple 53, puede llegar a 104. Entonces hay que estar muy listo para eso, ¿no? Y ese dios es de enfermedades, pero tenemos otra cosa muy interesante. Los dioses de la vida y de la muerte. ¿Qué está significando? Fray Bernardino de Sahagún, en un libro precioso en el que habla de los diálogos de los primeros franciscanos con los indios, dice, hay una cosa terrible. Dijeron que todos los que se mueren, su espíritu se va a algún lugar y se espera para volver a nacer. Que todo lo muerto va a volver a vivir y que vuelven a revivir. Dice, eso sí yo no lo puedo soportar, dijo Fray Bernardino. Esas imágenes nos están marcando precisamente esto, la transición entre la vida y la muerte. Es una parálisis facial. Y te está diciendo, fíjense, la gente que tiene parálisis facial se le murió la mitad de la cara, pero la otra mitad está viva. Nos está hablando de estos ciclos en los que las cosas pasan. Y Fray Bernardino dice también en ese texto, dice, nos dijo un sacerdote, fíjense, cuando todos los pisos del universo se vuelvan a acomodar, porque ahí no hay rotación, sino hay movimientos en horizontal de los pisos. Cuando todos vuelvan a estar en el mismo lugar que están ahorita,
se va a repetir lo que está sucediendo ahorita. Entonces, entre unos 4, 6, 14 millones de años, nos vamos a ver aquí en la biblioteca de Ortega y Gasset y vamos a estar platicando de estas mismas cosas. Ya está hecha la cita para que nos veamos aquí, ¿verdad? Y la Ciguateteo. Esta es una mujer diosa. Si ustedes ven los pechos, ¿quiénes son las Ciguateteo? Cihuatl, mujer, Teotl, dios, Teteo, dioses. Mujeres diosas. Las mujeres que mueren por parto, su espíritu se va a los cielos y por un rato están muy enojadas porque no pudieron tener a su niño. Y entonces bajan, al ratito vamos a ver una imagen de uno de los códices de Sagún, bajan a la tierra, sobre todo a la hora del atardecer, del ocaso, y andan buscando para desquitarse. Niños pequeños o señoras embarazadas les hacen daño. ¿Por qué? Pues quedaron muy enojadas. Pero, por otro lado, son las mujeres diosas que en el cielo están planteando que hay que cuidar a los niños y que hay que hacer las cosas bien. Esta es una representación mexica, está en Templo Mayor y representa la calavera, mujer que murió y que pasó allá. Y este es muy interesante, este es un ayudante de Tlaloc. Se llamaban Tlaloques, ayudantes de Tlaloc. Y si ustedes ven, tiene varias cosas muy interesantes. Tiene el agüita solar, aquí en el centro, es agua y sol. Segundo, tiene unos cuernitos. Y lo que les decía, es cuando se encontró esta gente con su deformación craneal en el templo de Tlaloc, nos hizo estudiar a todos hasta que encontramos de qué se trataba. Y encontramos que en un texto maya del Nuevo Imperio, o sea, maya ya con relación con el centro, y luego lo corroboramos con algunos del área náhuatl, nos dicen el tercer hijo de los primeros humanos, que pues ya no podía hacer las cosas que los hermanos grandes se les habían repartido, estaba un poco triste porque no tenía que hacer, y el dios Tlaloc le mandó un rayo que le cayó en el centro de la cabeza, por eso está así sumido, y es el símbolo de la sabiduría. Todas las figuras que veamos con estos dos cuernitos tienen que ver con Tlaloc y con sabiduría. Lo que decías tú hace ratito, a mí no se me da, no me han salido los cuernitos. Por eso me sigo declarando aprendiz. Y ellos hacen los trabajos de Tlaloc. Tenemos otra figura del mismo dios de la tierra. Esta está abajo de Templo Mayor. Y esta la dejé aunque se repitiera la otra por dos cosas que me parecieron muy interesantes. Si ustedes ven, tiene calaveras en los brazos y en las piernas. Pero tiene calaveras cerca de la articulación. Las articulaciones son los lugares por donde entran los aires, los espíritus y las demás cosas para enfermarnos. Y si ustedes piensan en el momento en que nos va a dar cualquier enfermedad, lo primero que decimos es, me están doliendo las coyunturas. Es una observación directa de la naturaleza. Por ahí te entra la enfermedad. No sabían que había parásitos, que había gérmenes que entraban por el aire, como los del COVID, etcétera, ¿no? Sino, ¿qué sientes? Que ya me dolieron los codos, me dolieron las rodillas. Lugar de entrada de la enfermedad y posible lugar de entrada de la muerte. Entonces hay que cuidar las coyunturas para que las cosas vayan bien. De ahí vienen muchos remedios y encontramos que también en Europa hay muchos remedios tradicionales que te dicen, sóbate con esto, cuídate con las rodillas, cuídate los codos, porque por ahí entran las enfermedades, ¿verdad? Otra Ciguateteo, esta de Templo Mayor. Y aquí tiene otra característica y por eso la dejé. Ya tiene garras. Como ya se murió, ya se convirtió en un ser de la noche. Ya no tiene manitas como la anterior. ¿Y qué vamos teniendo entonces? Que algunos dioses, en este caso es Xochiquetzal, la esposa de Quetzalcóatl, bajan a la tierra para traernos regalos. ¿Cómo qué regalos? Niños, alimentos, flores, buenos paisajes, salud en primer lugar. Nos traen salud. Y estos son los buenos vientos, aires de salud. Por otro lado, aparecen los dioses de la muerte, que pues están listos para llevarse a todos, y vemos que las gentes les van a hacer ofrendas y les lloran. Espérate tantito, no vengas tan rápido, ¿no?
y un temazcal. Esta es una cosa muy interesante. Es el baño de vapor prehispánicos. Es una casa en la que se pone agua a hervir. Y si ustedes ven, en la puertita hay un glifo que significa agua. Y alrededor están las brasas con las que se pone. Y arriba está la diosa de los temazcales, Temazcaltosi, nuestra madre de los temazcales. Tosi significa la madre. Es interesante por dos cosas. Primero, tiene una gorrita de algodón y tiene negra alrededor de la boca y dos lunares negros. Eso es hule. Y el hule se considera la sangre de la naturaleza. De los árboles del hule es la sangre que corre por los árboles y es lo más específico. En la zona en donde se plantea esto, en la zona del Golfo de México, donde hay petróleo, es el hule también que se puede ver así. Entonces eso significa fertilidad. Y el algodón, diosas de la tierra de donde viene la fertilidad. Por eso es nuestra madre de los temazcales. ¿Y ahí qué se hacía? Primero se llevaba a las embarazadas a baños de temazcal a partir del 4.º mes, para que el niño fuera creciendo bien, las señoras sudaran y echaran las cosas que no servían. Y poco antes del parto las llevaban al temazcal para que se relajaran. Y después la diosa cuidaba que el niño viniera creciendo bien, cuidaba que la madre estuviera bien, y se van dando medicamentos también, que vemos que una sacerdotisa que está abajo, y si ustedes ven el peinadito tiene los 2 cuernos de la sabiduría, le está dando a otra persona, hombre, y aquí diríamos, ¿a los varones también iban al temazcal? Sí, porque era el lugar en donde se sudaban las enfermedades. Todavía seguimos hablando de sudar la gripa. Y todavía ahora que han visto el COVID, las personas que sudaron el COVID en las primeras 72 horas no tuvieron problemas serios. Yo hoy en México, yo ya no practico la medicina, pero hay mucha gente que me consulta, les recomendé que lo que tenían que hacer era sudar cuando tenían los primeros síntomas. Algunas recetas muy tradicionales, ya si alguien quiere luego se las paso, pero sudar la gripa y luego envolverte a sudar y amaneces bien. Eso se hacía en los temazcales. Y vamos teniendo entonces una vieja mujer, nos dice este códice. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a preparar una bebida, le están sobando el brazo a la otra, y aquí tenemos una vieja mujer curandera del lado derecho parada, que está curando y preparando para que sea curandera la que está del lado izquierdo. Y la primera página del Códice de la Cruz Badiano, que ya mencionaba Antonio hace un ratito. Si ustedes ven, este libro es de 1552 y es el primer texto de medicina que tenemos del Nuevo Mundo en realidad. Hubo uno que se hizo antes, pero se publicó aquí en España, en Valladolid, en Jaén se publica, que nos hablaba del ejercicio y su provecho. Cristóbal Méndez, uno de los médicos de Hernán Cortés. Pero era ejercicio y su provecho. Ahorita podría ser un éxito editorial, ¿verdad? A lo mejor lo podemos editar en una de estas, ¿no? En la próxima idea, sí. Pero este es muy interesante porque, si ustedes ven, está dedicado Clarísimo Domino Francisco de Mendoza, hijo del primer virrey de México, al que su papá, que ya no era virrey de México en este tiempo, sino estaba como virrey en Perú, le pidió que fuera a México y que les pidiera a los franciscanos un librito sobre las plantas medicinales de los indios. Por eso ven que arriba el nombre no es Códice de la Cruz Badiano, dice Libellus de Medicinalibus Indorum Herbis, librito de las plantas medicinales de los indios. ¿Y para qué lo quería el virrey Mendoza y su hijo Francisco? Para traérselo de regalo a Carlos V y decirle que querían un monopolio para la venta de zarzaparrilla en Europa. Sí se los dieron en 1553. Pero la parte interesante es que Martín de la Cruz aparentemente fue uno de los 2 o 3 médicos indígenas que curó a don Antonio de Mendoza, el virrey, en 1548, que tuvo otra enfermedad rara que ya no está en los libros actuales. Tuvo mirarquia, eso ya no está.
Es un término que viene del árabe miraj, que significa enfermedad del mesenterio. Si la bilis negra te caía al mesenterio, te daba mirarquia. ¿Qué sería eso en la actualidad? Un montón de cosas. Pero don Antonio de Mendoza se puso muy malito y se curó con las purgas que le dieron los médicos indígenas. Entonces manda a su hijo a que un médico de su confianza le pidiera un códice sobre las plantas medicinales. Entonces, ahora, ¿cuáles eran las enfermedades que ellos veían? Enfermedades que mandaban los diferentes dioses, o los buenos o los malos espíritus, un aire de enfermedad. Todavía seguimos hablando de esto, ¿verdad? Saliste calentito y te dio la parálisis facial, te agarró un mal aire. O la malaria, por eso se le puso el nombre, el aire de los pantanos, cuando no se sabía que los mosquitos eran los que te daban esto. Y vamos teniendo algunas plantas. Aquí esto lo usaban untado contra las escrófulas, que son los ganglios tuberculosos que se abrían en el cuello. Ahora hay muy poquitos, pero tenemos la amenaza, la tuberculosis está resurgiendo. A lo mejor al ratito vamos a tener que usar esto. Pero lo puse porque la planta de la derecha, Tolohuachihuitl, el toloache, en México es muy famoso porque es la planta maravillosa de magia amatoria. Es la que nos dan las muchachas a nosotros, me lo dio mi esposa a mí. Y entonces lo único que puede ser es verla a ella. Ya no te sales de ahí. Pero curiosamente es maravilloso porque tiene una cantidad inmensa de alcaloides, que relajan. Una gotita por kilo de peso quita todos los cólicos de los niños recién nacidos. Unas cuantas gotitas que no sean tanto como para la magia amatoria te quitan todos los retortijones. Entonces, es una planta muy interesante y eso lo tienen todas las daturas, es un tipo de datura. Esta es datura meteloides. Son láminas del códice de la Cruz Badián. Esta es muy interesante, mamashla. Es una plantita que provoca contracciones musculares. ¿Y para qué se la ponían? Se la untaban en el bajo vientre, una pomada hecha de esta planta para los que no podían orinar. Personas que empezaban a tener problemas prostáticos o que tenían problemas de orina le ponían esto y la vejiga se contrae muy fuerte porque provoca contracciones musculares en todos lados donde está. Este texto dice otra cosa muy interesante. Cuando con todo y todo esto no orines, hay que sondear. Y las sondas en México prehispánico se hacían con los carrizos de las plantas del lago, lo suficientemente delgaditos para que cupieran por la uretra, blandos, y se untaban con miel para que se hicieran más blandos, pero además no había infección, quedaban estériles. Y aquí caemos a otra cosa que mundialmente se ha vuelto importantísima. Medicinas contra la fatiga de los que administran y gobiernan la República. Yo quisiera recitar, son 2 páginas de estas completitas, yo se las daría a todos nuestros presidentes, reyes y lo que hay en este planeta. ¿Y de qué se trataba? La mayor parte de ellas, hay algunas alucinógenas. Si no platicas con los dioses no puedes gobernar correctamente. De repente hay que voltear así para ver quién te inspira. Algunas son cardiotónicas. En la parte de abajo, la del centro, que dice el oxochitl, es flor de magnolia, es la magnolia. Todas las magnoliáceas tienen tonicardíacos. Y aquí hay una cosa interesantísima. El capítulo anterior en el códice de esto era el capítulo de la fatiga de los humanos vulgares como nosotros. ¿Y eso qué es? Fatiga de los pies. Te cansas mucho de andar caminando, de andar cargando cosas. Entonces te dan medicamentos que te relajan los músculos, que te animan. Y luego viene la fatiga de los gobernantes, y esos les dan alucinógenos o tonicardíacos. ¿Por qué? Porque en el mundo prehispánico, y ahora entramos, la visión del cuerpo, te dice, fíjense ustedes, en el cuerpo tenemos un eje vertical que es la columna vertebral, igual que el eje del universo, con sus pisitos horizontales. Hay un pisito aquí en medio que se llama el diafragma. Arribita del diafragma están los 4 pisos donde vivimos nosotros, que son los humanos. El corazón, sol del día, y pensamos con el corazón. Es el lugar del pensamiento. El cerebro nada más actúa lo que el corazón le manda. Eso sigue siendo efectivísimo en muchas personas, ¿verdad? Y el hígado del otro lado. Si el sol se mete
pasa al otro lado, y entonces el hígado es el sol de la noche. Y vuelve a dar la vuelta y vuelve a salir el sol del día. Entonces nos está hablando de la reproducción del universo aquí en medio. Medio pensamos con el hígado. ¿Qué es lo que pensamos con el hígado? Ahorita, todas las cosas malas, la brujería, la magia, las malas intenciones, la ira, la cólera. Todavía en el mundo, aquí otra vez lo platicaron con los médicos europeos, la bilis amarilla que te da cólera. Eres bilioso. Cuidado, ¿no? Entonces, nos va dando esta visión del mundo. Y a los gobernantes, ¿qué les dan? Plantas que son tonicardíacos, son digitálicos. La magnolia tiene, los alcaloides de magnolia son 1.8 veces más activos que la digital. Para insuficiencias cardíacas, un té de magnolia te arregla. Y hay otra magnoliácea mexicana que es el Yoloxochitl, flor del corazón, que se llama. Y si ustedes ven, la magnolia tiene esta forma sus hojas. Si un corte de corazón exactamente en el centro nos da ventrículo izquierdo, septum, ventrículo derecho. Entonces, si la flor se parece al corazón, sirve para las enfermedades del corazón y casualmente sí sirve. Y aquí aparece ya la mezcla. Remedio para la sangre negra, melancolía, melanoscolé. Esta página no es prehispánica, pero nos están diciendo, fíjense, nosotros sí sabemos, aceptamos sus enfermedades, ya sabemos qué son, y qué bueno, ya sabemos ahora para qué sirve el vaso. Y la planta Tlatlancuaye parece ser que tiene algunos elementos antidepresivos. Se utilizaba más que nada como, ¿qué decía? Como un relajante, como algo cómodo. Se recetaba en muchas cosas ahí. Y pasamos a las cosas más sencillas. Después del parto, y las mujeres que amamantan hacen abscesos con cierta frecuencia. Estas plantitas, hechas en forma de pomada, se untaban para tratar los abscesos de las mamas. Entonces tenemos una medicina dirigida a partir de experiencia y sigue siendo efectiva, se usa en muchas partes de México todavía. Y Fray Bernardino de Sahagún, no quise dejar de ponerlo porque pues fue el que nos dijo aquel horror de que, ¿cómo que regresamos dentro de 4 millones de años? Pero al mismo tiempo, es una cosa muy curiosa. Hace algunos años publiqué un librito con algunos extractos de la obra de Sahagún para popularizarlo. Y le puse como título El evangelizador enamorado. Hubo un nihil obstat del señor arzobispo, dijo, ¿cómo van a poner eso? ¿Cómo se va a enamorar? Le dije, oiga, se enamoró de la cultura que venía a erradicar. Por eso nos dejó nada más 10 tomos extrictos en náhuatl. Total, se asustó mucho y le cambiamos, le pusimos el evangelizador empecinado. Que resultó peor, ¿verdad? Sí, mucho peor. Pero eso sí lo aceptó el señor arzobispo. Pero bueno, es Fray Bernardino de Sahagún. Él llegó a erradicar, fue socio, bueno, era el secretario del primer arzobispo de Fray Juan de Zumárraga, participó en la condena de uno de los reyes que hizo sacrificios humanos, un rey de Texcoco, y después se dio cuenta de que el problema es que los indígenas no tenían por qué entender una cultura que les era totalmente ajena. Y dice, voy a estudiar. Y escribe primero los 2 códices matritenses, luego el códice florentino, y entre ellos pone florilegio, vergel de la lengua. A partir de la lengua, del idioma, voy a aprender las culturas. Y habla de los dioses y de todo. Y esas son figuras del códice matritense. Dice Tezcatlipoca. ¿Quién era Tezcatlipoca? Era el dios de la noche, el dios malo, el dios que nos llega al hígado con todas estas cosas horribles. Él, a las gentes que le caían mal o que se portaban mal con él, les mandaba epidemias cuando eran grupos o enfermedades mentales solitos. Era el dios al que tenían que cuidar mucho los psiquiatras. Quetzalcóatl, representado como el planeta Venus, y si ven el símbolo de Venus es el símbolo que tiene en el escudo, y es el dios que con Ejecatl es el dios del viento, pero en general es el dios de la salud, de la procreación, de el vivir bien, pero identificado como Ejecatl,
el del dios del viento, que se juntan los dos. Por un lado, barre la tierra para que vengan las lluvias, pero por otro lado también nos trae los malos aires y las enfermedades causadas por el aire. Aires buenos y aires malos, según te llevarás con ellos. Izapotlaltenan. Esta es la diosa de la medicina, directamente. Esta dicen que fue una mujer que se hizo diosa porque descubrió un medicamento que es el Oshit, trementina de pino. Es un medicamento que se ha usado en todas las culturas de la humanidad como un relajante muscular, como un antiinfeccioso. Si tú lo pones en una herida, no se infecta. Si tú lo pones en una inflamación, se desinflama. Ella descubre esto y cuando se muere, se hace diosa. Por eso les digo que todos los médicos tienen esa tentación, cosa que en la actualidad es una epidemia entre los cirujanos plásticos, todos ya se sienten deificados. Pero... Entonces, ella es la diosa y tiene su cetro, nos está marcando cómo llegar a los cielos a través de la salud. Xipetotec, el dios del que ya platicamos, el dios del desollado, de las enfermedades de la piel. Aquí está representado mucho menos feo y impresionante que el otro. Y Macuilxochitl, el otro dios de la primavera. Y este dios, que es muy especial, Ixtlilton, es el dios niño, es el dios de los niños. Es el símbolo del Hospital Infantil de México, de Federico Gómez. ¿Y qué nos dice? Este dios hace que los niños sí puedan crecer bien, vivan sus 4 años de lactancia correctamente y no se enfermen de ninguna cosa y después sigan creciendo adecuadamente. Para él se hacía un diagnóstico muy especial. Cuando un niño se enfermaba y no se componía muy rápido, lo llevaban al templo de Ixtlilton y se reflejaba la cara del niño en una vasija de agua. Son vasijas de barro grandototas que son muy oscuras. Y te decían, al poner la carita del niño, si se ve la carita como en un espejo, quiere decir que ese niño tiene su alma dentro del cuerpo, es una enfermedad normal y hay que darle tratamiento. Si no se ve la carita del niño en el agua, quiere decir que su alma se salió. Y aquí diríamos, hay 3 almas en los humanos. Una que se llama el tonali, que es la que nos manda Tlaloc, que entra por aquí, por el remolino de la coronilla, y llega hasta el corazón. En el corazón se hace el alma propia de cada uno de nosotros, que se llama Ijiyotl. No, perdón. Ahorita les digo. Otra de abajo, vamos a juntarlas, entra por los pies y viene de abajo de la tierra, y viene de los inframundos, llega al hígado y es el Ijiyotl. Entonces tenemos 2 almas, una que nos llega de los cielos y otra que nos llega de los inframundos, y se juntan con la nuestra, que es el Teyolía, tu corazón. Por eso pensamos con el corazón, sentimos con el corazón, y mientras el Teyolía esté ahí, estamos vivos. El Ijiyotl se puede salir y ahí la llevamos, el Tonali se puede salir y es el que no está cuando la carita del niño no se refleja en el espejo. ¿Y qué pasa cuando esto sucede? Si no se refleja en el agua la carita del niño, le ponen una multa a la madre y al padre de ese niño porque no tienen el agua adecuada que les da. Hay que darle agua del templo de Ixtlilton para que se empiece a componer y las medicinas adecuadas. Seguimos hablando de la contaminación, ¿no? Y allá tenemos las Iguapipiltín, las mujeres diosas. Ahora ya los había amenazado que las íbamos a ver en el texto de Sagún. Pero la de acá es una diosa muy interesante. También tiene su banda de hule, la Solteotl. Dice, otra Venus le puso Sagún, porque es la que permite los pecados de las gentes. ¿Qué es lo que hacía Tlazolteotl? Nos dice, es la que se come todas las inmundicias de lo que haces. Se come todos nuestros pecados. Y con eso quedas bien. Pero te decía, no puedes ir con Tlazolteotl más que una vez en tu vida. Si vas antes de tiempo, los pecados que hagas después te los cobran. Esto fue muy importante para los evangelizadores franciscanos. Pero la otra cosa interesantísima, fíjense, casualmente la fiesta de Tlazolteotl en el mundo prehispánico caía el 28 de julio, día de Santa María Magdalena, la que se come los pecados de los cristianos. Ahí se los dejo como tarea pensar qué significa. Y un texto de Sagún.
cómo se les ponían las plantitas en las mamas para los abscesos. Estos son del Códice Florentino. Cómo se les quitan las niguas de las espaldas con una sustancia que hace que se salgan y luego rasgándolo y sacándolas. Las niguas afortunadamente ya no son tan frecuentes como antes. Y para algunos medicamentos, para las almorranas, hay que ponerle con agua de algunas plantas astringentes para que se curen. Ahora se ponen supositorios y tenemos algunas pastillas que funcionan. Para las quebraduras de los huesos, hay cosas interesantísimas. Nos dicen, hay que acomodar los huesos y poner unas tablitas con plumas de gallina, varas y barro para que se ponga duro. Son las férulas. Y hay una cosa que es sensacional. Dicen, cuando el hueso largo de la pierna, que es el fémur, se rompe, y después de que lo entablillas y lo pusiste quieto, se sigue moviendo, es la primera vez que se habla de pseudoartrosis del fémur en la literatura médica mundial. Ni en China, ni en la India, ni Hipócrates, ni nadie habían hablado de esto. Y te dice, cuando esto pasa, lo que tienes que hacer es quítale las tablillas, abre la carne, llega al hueso, rompe lo que está mal soldado, lo tallas y vas a ver que hay un agujerito en el hueso. Entonces ahí vas a meter una vara de ocote con miel al tamaño del agujerito y la pones al otro lado. Es la descripción de un clavo intramedular de hueso que se inventaron después de la Segunda Guerra Mundial. Nadie lo había usado antes. Pensamos que no era cierto y seguí a algunos curanderos que decían que hacían esto, me decían que ellos ya no, que los abuelos sí, pero en una zona que se llama Caltona, en la Sierra Madre, en el centro, cerca de Puebla, encontramos un hueso con la vara adentro. Un hueso que por lo menos era del año 1400. Entonces, sí es cierto lo que dijo Sagún de eso. Las descalabraduras. No vamos a entrar en detalles porque hay muchas hierbas. Esta es la descalabradura y luego nos habla de heridas de estocada, heridas de macanazo, etcétera, ¿no? Y el romadizo de los niños en la nariz, que se les pone rocío de la mañana, algunas gotitas en las narices de los niños. También nos dicen que cuando los niños tienen lagañas se laven con rocío de la mañana. Los famosos gusanos de maguey, que son muy sabrosos para comer allá, pero que también se ponen en el mezcal para hacerlo mejor. Pero que nos dicen que también unto de maguey con gusanitos es un antiinflamatorio maravilloso. Y las plantas, ¿cómo nos va describiendo? Esta la puse, Iztaquilit. Es ramas coloradas, hojas verdes, la descripción exacta. Se encuentra por los montes, en todos lados. O sea, nos está diciendo no solamente para qué sirve, sino cómo reconocerla, para que no te equivoques de qué planta das y des otra parecida y acabes matando al enfermo. Y el ololiuqui. Esta es una planta muy bonita porque si se toma adecuadamente te da visiones y te permite saber quiénes son los espíritus que están enfermando a tu enfermo. Esas se los tomaban el enfermo y el médico cuando no tenían un diagnóstico claro para seguir. Pero te dice, si te tomas mucho, emborracha, te pone loco y a lo mejor te quedas loco. Entonces hay que tener cuidado con las dosis también y con las resistencias individuales. El quetzalhuéxotl, este es el huejote, que sigue siendo una planta importantísima como antirreumático. Y una imagen, más por la planta, cómo se curaban ya en los hospitales que se hacen, ya llegando Fray Bernardino de Sahagún, en el claustro de alguna cosa franciscana. Pero había hospitales en donde se juntaban los enfermos, que eran cercanos a los templos de las diosas, que habíamos visto de Zapotlaltenango y las diosas madres. Pencas de maguey para desinflamar. Y la planta de abajo, el ciguapatli, montano tomentosa, es un ocitóxico, contrae la matriz en una forma bárbara. Los médicos en algún momento dijeron que era terrible porque provoca tetanias uterinas y tienes que quitar la matriz o se muere la persona.
pero utilizada en dosis adecuadas es un oxitóxico igual que la oxitocina que usan en todos los hospitales en la actualidad. O sea, el problema no es que sea un veneno, sino que hay que saberlo usar. Y en estudios antropológicos se ha visto, se sigue usando en todas las zonas rurales del país, y te dicen, ¿quién lo usa? La gente que sabe. Y cuando necesitamos usar esto, lo llevamos con doña fulanita de tal, que es la que sabe, y vamos aprendiendo, y cuando ya sabemos, nos permite usarlo. Entonces, el problema no es que sea una planta tóxica, sino que es una planta que hay que saber utilizar. También se utilizó como abortivo, y eso es muy fácil, es la hierba del día siguiente. ¿Cómo se saca medicamentos de los panales de ciertos lugares? Y esta es la otra planta que enloquece. Esta es la otra datura. Es como el toloache, pero es más fuerte. Se llama mecapatli. Tiene mucho más alcaloides y lo que provoca son broxicóticos. Hongos, muy de moda después de María Sabina. Esa se fue 2 veces. No, es que apreté el que no era. Ahora sí. Y dice, esa es otra plantita muy chiquita que hace que la gente les dé risa, que vean cosas espantables y que sobre todo los muchachos se vuelvan locos y anden danzando por todos los locos y traviesos si tomas dosis chiquitas. Y esta es una imagen del libro del doctor Munardes, se publica en Sevilla, 1565, la primera edición, en la que trae el tabaco. El tabaco se utilizaba como medicamento para relajar, para respirar, y sabemos que sí tiene, la nicotina y el ácido nicotínico es un vasodilatador para problemas de falta de circulación en las piernas, en los brazos, y lo usaban de esta manera. Y el tabaco negro, el tabaco original, es un tabaco que tiene alucinógenos en cantidad seria y que servía, lo utilizaba Moctezuma, por ejemplo, después de comer se tomaba un puro tote y se sentaba a platicar con los dioses a ver qué era lo siguiente que seguía haciendo. Creo que algunos gobernantes sí lo han usado con mucho interés. Y bueno, simplemente para recordar cómo esto nos ha llevado a la medicina tradicional y que en muchos lugares siguen existiendo curanderas, como en este caso, o curanderos, que rescatan toda esta tradición, que siguen utilizando las plantas medicinales de su región y que siguen haciendo, hablando a los dioses y demás cosas. Hay una cosa que es muy interesante, este es el diagnóstico por el huevo. Se frota con un huevo para saber si se concentra, si se coagula la yema, la clara del huevo, y te dicen ya se enfermó, ahí hay un mal espíritu y ya se lo saqué. Esto tiene muchas cosas de verdad y tiene muchas cosas de no verdad. Dependiendo de cómo se tome y cómo se frote, el mismo calor de la mano es lo que hace que se coagule la clara. Entonces, uno que ya tiene un diagnóstico, cuando te lo paso por aquí, tú mira, ¿ya viste? Es como cuando te dices, oiga, ¿y no me enseña mi radiografía? Es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué tenemos? El paso de la medicina de muchos siglos a una medicina tradicional que se sigue usando y que puede seguir siendo un elemento central en la atención primaria de la salud. Primaria por lo menos. Y en algunas cosas, como vimos, se puede usar para situaciones más complejas. Dejaríamos aquí la charla. Muy bien. Yo creo que se puede dar pie un poco a hacer una serie de preguntas. Aprovechemos que está aquí el profesor. Yo, de hecho, para abrir un poco el debate y tal, me ha gustado mucho esta parte que podríamos considerar casi intercultural, cuando se consigue entender una medicina a través de los ojos o de la mirada de la otra medicina, ¿no? Por ejemplo, eso que decía de las 4 partes, ¿no? Que tiene mucho que ver con esa medicina hipocrática de los 4 humores, ¿no? O también, por ejemplo, que cuando nos habla del temazcal, ¿no? Esta idea de sudar, o también o sea, para aliviarnos, pero también de contraer enfermedades pues a través de las articulaciones y eso.
que tendría algo que ver, pues probablemente también con esa teoría masmiática, ¿no? Que era con la que se contagiaba la gente por los miasmas, que en el fondo eran olores, hedores que muchas veces te podían entrar por la nariz, pero también te podían entrar por los poros de la piel, ¿no? Y por eso es que de hecho se prohibió durante un tiempo bañarse, porque eso era malo porque al fin se abrían los poros y en Europa, ¿no? Y entraban las enfermedades, ¿no? Y allá era al revés, allá hay que bañarse en serio en el temazcal. Exactamente. Y las gentes muy correctas 4 veces al día. Sí, pues cuéntanos un poquito los 4 de rumbos otra vez, ¿no? Sí, de esas coincidencias, ¿no? Bueno, el problema o la realidad es que es el mismo cuerpo el que se enferma, es el cuerpo humano. ¿Y qué es lo que va a pasar? Si vemos el mismo cuerpo, tenemos síntomas, tenemos signos, se aprecian y se interpretan de acuerdo a la visión del mundo y del cuerpo que tenemos. Y una primera cosa muy sencilla, 4 rumbos. ¿Por qué razón? Adelante, atrás, derecha, izquierda. De ahí viene la visión hipocrática y ahí viene la visión prehispánica. En algunos lados, como en la India, se quedaron en 3. En China se quedaron en 2, el arriba y el abajo. O sea, fueron más completos los de acá, ¿no? Pero es cómo contrastas el cuerpo humano con el universo y qué haces con el universo y con el cuerpo humano. La segunda situación es observar. Si estamos viendo qué pasa, qué te duele, me hago una imagen de acuerdo a lo que sé del cuerpo. Y de adrede no hablé de anatomía, porque no se hacían disecciones. La anatomía que se sabía a través de heridas. Y lo que han dicho mucho, bueno, es que si sacrificaban humanos, sabían anatomía. No tiene nada que ver. Igual que en Egipto, los que embalsamaban a los muertos no eran anatomistas, no les interesaba. Los médicos egipcios iban a estudiar, se asomaban ahí para observar, por supuesto, pero no era directo, ¿no? Y lo importante es que son criterios no anatómicos, sino hay un órgano que se enferma. ¿Por qué? Porque le llega alguna parte que lo enferma, llega algo de afuera, o se mueve algo de adentro que lo enferma. Entonces se van viendo estos contrastes y se va viendo dónde se enfría, dónde se calienta, dónde se pone rojo, dónde se quita el color, y se van haciendo unas asociaciones y se va haciendo toda una clasificación de las enfermedades. Enfermedades que llegan de fuera, enfermedades que se mueven de adentro. Malos aires, es malo aire, sí, pero esa sería la causa. Pero ¿qué te hace el mal aire adentro? ¿A dónde se te fue? Ah, pues me dolió acá, a la hora en que me enfrié. ¿Y qué hago? Te llevo al temazcal. En vez de decirte no te bañes, allá te llevo al temazcal, pero no salgas sin taparte. Entonces se van haciendo todo un sistema a partir de estas observaciones. Y la otra cuestión, las plantas alrededor, ¿no? ¿Para qué las uso? Pues voy viendo cuáles puedo usar. Pero también voy viendo qué sucede en algunos lugares. La cosa más sencilla, los perros van y comen pastito cuando se quieren purgar. Si yo veo esto, pues, yo como pastito si me quiero purgar. En el norte de México en la zona desértica hay un pajarito que se llama el quebrantahuesos, que come serpientes, es un ave de rapiña. Pero vuela poco, camina mucho, tiene patitas muy largas. Cuando se llega a comer una víbora de cascabel, que son muy venenosas, y lo muerde, estos corren y se comen una hierbita. Se están un rato medio atontados y luego van a buscar otra vez a la víbora para tratársela de comer o a otra. ¿Y qué hacen los kikapús y los indígenas de esa zona de Coahuila? La hierba del quebrantahuesos, que se llama así, la traen en su mochila porque ahí hay muchas víboras. Y cuando te muerde la víbora, te comes la hierba del quebrantahuesos, te duermes un ratito y estás bien. Es un antídoto perfecto contra el veneno de serpiente. Entonces, observación de alrededor y utilización, ¿no? Para todos los que vayan al desierto ese maravilloso de la sal, tomen nota de eso, que ¿Sí? una picadura mal dada de una víbora de cascabel en ese contexto como para llegar. ¿Sí? No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo era el proceso? ¿Cómo sabían cuáles de las plantas o flores debían de ser ingeridas y cuáles debían de ser como tópicas? Es observación de cientos de años. Y mira, se empieza por los tópicos. Si me duele algo que tengo por fuera, trato de untar algo.
Y se van haciendo plantas calientes, plantas frías, plantas que tienen más, son más grasosas. ¿Y cómo las vas preparando? Porque también se hacen recetas muy complejas. Pero eso es observación de muchas generaciones que se va sumando. Y la pruebo. Lo primero es que la pruebas. Me hizo daño, la dejo. Si el que la probó se murió, los de juntos dicen no la vuelvo a tomar. Entonces, pruébalo tú, que a mí me da la risa. Exacto, se prueba de horror, sí. Experimenta. Y se van haciendo recetas muy complejas. Una cosa que el otro día, platicando con María Blanca y contigo, comentábamos cómo en la Edad Media, incluso en el Renacimiento en Europa, al enfermo mental, lo que se llamaba entonces enfermo mental, que estaban en manicomios y demás, se le maltrataba, en general aquí en Europa, muchas veces a los que eran diferentes, agitadores, se les tipificaba como dementes, ¿no? Con locura, con manía, y se les recluía o se les expulsaba de las ciudades y demás, ¿no? Ya hablamos otro día en el siglo XVIII, ¿no? Toda la revolución de Pinel, pero eso es muy posterior. Y por lo visto, por lo que el otro día comentamos, en el siglo XVI, en México, al enfermo mental se le trataba de una forma muy diferente, por lo menos en algunos sitios, a como se hacía en Europa. Entonces, yo no sé si en el códice o hay algún dato respecto al agitado, al enfermo mental, si se le trataba de otra manera a como hasta entonces se le manejaba en Europa, ¿no? Sí, mira, hay dos cosas. En el mundo prehispánico hay medicamentos contra la enfermedad mental. Y curiosamente, los mismos toloaches, por ejemplo, algunos de estos, si tú ves lo que tienen inhibidores de la captación de serotonina, tienen dopaminérgicos o tienen antidopaminérgicos. Se ha encontrado, podrías usar las mismas plantas, se usaban para esto. En el Códice de la Cruz hay un capítulo que se llama Sobre la mente de Abdera, y otra vez ahí le están diciendo a Carlos V, fíjate que nosotros sí sabemos de lo europeo. Abdera es el mito, la leyenda de que los habitantes de Abdera llamaron a Hipócrates porque Demócrito se había vuelto loco y se dedicaba a disecar y a verle el hígado de los animales y sacaba animales y se reía de todas las cosas horribles. Se murió fulanito y Demócrito se reía. A Perenganito le dio un retortijón y Demócrito se reía. Pero a fulanito le fue muy bien y Demócrito se reía de todos modos, ¿no? Se reía de todo. Dicen, se volvió loco, llaman a Hipócrates y Hipócrates lo va a visitar. Es una carta que se hizo 200 años después de la muerte de Hipócrates. Es una linda novela, digamos, ¿no? Y lo ve, platica con él y dice, ¿qué haces? Le dice, Demócrito, estoy buscando el sitio de la bilis negra. Por eso estoy buscando el vaso de los animales y viendo cómo esto funciona. Oye, ¿y por qué te ríes? Porque la gente es muy tonta. La gente no se da cuenta de que si alguien se murió, pues a lo mejor dejó de sufrir cosas muy horribles que le hubieran pasado. O dejó de dolerle lo que le estaba doliendo, el tumor que lo mató. Y algunos que dicen que hay cosas muy alegres, me sigo riendo de ellos porque quién sabe qué tan alegres sean. Y Hipócrates dice, efectivamente, Demócrito tiene una enfermedad que se llama hiperfilosofeín. Filosofaba de más. Y dice, los verdaderos locos son los habitantes de Abdera, que son locos tontos que no se han dado cuenta de las cosas. Por eso mente de Abdera es locura en general. Y aquí Martín de la Cruz y Juan Badiano les dicen a los médicos europeos y al emperador, fíjese, nosotros ya sabemos sus leyendas, pero ustedes no saben de las nuestras. Y ahí vienen todos los tratamientos contra la locura, juntamente con este tipo de plantas. Ahí están descritos. El de la bilis negra de melancolía también da antidepresivos. Y pone algunas recetas. Hay que cantar, hay que bailar. Nosotros por eso hacemos fiestas en las que el canto y el baile son muy importantes. En España, aunque todavía no se ha rescatado tanto la figura, pero es cierto que San Juan de Dios fue el primero que bueno, también sufrió el encierro en un manicomio. San Juan de Dios, para los que no lo conocéis, fue el fundador del primer hospital en España, en Granada, y también fue un gran protector de los enfermos mentales, fue uno de sus primeros pacientes, ¿no? Sí, pero ahí venía la segunda parte, si quieres platicarles tú del San Hipólito. Cuando se hace hospital, pues sí.
pero que, miren, en el primer hospital que se hizo en América Latina fue el hospital que fundó Bernardino Álvarez, que es la Orden de San Hipólito. Y también hay una orden, la orden que importan los españoles, que es la Orden de San Juan de Dios, que hasta la actualidad sigue funcionando con un modelo caritativo para la atención del enfermo mental. Sí, cierto. No sé qué. Sí, En general era lo que preguntaba. Sí, que en ese tema y que a los enfermos mentales les trataban con cierta humanidad, ¿no? Humanidad, sí. Les incorporaban, ¿no?, a la vida social, se mezclaban enfermos con personas que aparentemente no estaban enfermos, cosa que en Europa no sucedía. Sí, Se les los expulsaba. dejaban salir de estos hospitales. La nave de los locos del Bosco y de otras pinturas, se ve cómo les echaban, ¿no? Y allí parece que había una cierta cercanía. El hospital de Valencia. Sí, Una tolerancia. el padre Jofre. El de Valencia, que es el de... Que es como el emblema, El ¿no? padre El de San Juan, Eso de es. Jofre. Y Sí. que En Luis 1450. Vives, ¿no? Era que es el que Sí. escribe sobre eso. Sí, de hecho los hospitales psiquiátricos están dentro de la ciudad era muy pequeña, que tendría unas 10 cuadras a lo largo y a lo ancho, y dentro de los hospitales se les dejaba salir para ir a pedir todos los días comida y sustento para el hospital. Y para venderse las cosas Y que para hacían en vender el las cosas hospital. que hacían, y no había, solamente aquellos que fueran muy rabiosos estaban encerrados en celdas, pero vamos, están como contadas con los dedos de la mano, que había muy poquititas celdas, que allí sí no los dejaban salir cuando estaban muy violentos, les pasaban los platos por debajo de la puerta. Y la otra cuestión es que los demás sí salían, y que la revolución de Pinel, completamente vivida en México desde la llegada de los españoles. Claro, por eso digo. Desde que antes, aquí, sí. que aquí cuando la revolución de Pinel, después de eso, en España vemos le hablábamos otro día, ¿no?, las pinturas negras de Goya, cuando estaba él encerrado en un manicomio, y cómo estaban los enfermos, ¿no?, aquí. Sí, y otra cosa que Con el Greco también hay una Sí, con el reflexión sí. que los delirios, que esto es una idea que persiste hasta la actualidad, las gentes que deliran también tienen facultades especiales para poder hablar con los dioses de los pisos superiores o con los dioses del inframundo. Claro. Y por eso se recetaba que tomaran estos Alucinógenos. Los alucinógenos, sí, o psicotrópicos, Sí. no necesariamente alucinógenos. Bueno, hemos asistido realmente a una tarde fascinante donde hemos amanecido entre los espóndilus de la costa del Pacífico, entre Perú y la costa pacífica mexicana, demostrando, ¿no?, esa conexión milenaria de antes, cómo la muerte es parte de la vida, algo que es propio de la idiosincrasia mexicana y que viene desde la noche de los tiempos. Él ha tenido el detalle de hablar del maíz, en realidad el elote, ¿no?, tan característico y tan propiamente mexica y prehispánico. Hemos visitado a Matos, y en lo único que se equivocaría seguramente, ¿no?, nuestro premio Princesa de Asturias. Un gran personaje. Le apreciamos muchísimo. Además, queridísimo amigo. Yo Sí, tengo amistad con Matos desde hace, híjole, más de 60 años. Tlaloc, que nos ha enseñado la importancia de recibir un rayo en la cabeza y no morir. El pananimismo, y esto nos daría elementos de reflexión también para la contemporaneidad en relación con lo que está pasando en muchos lugares también de América Latina, en relación, estoy pensando en Brasil o en estos fenómenos que estamos viendo. Me alegra mucho, y desde luego yo soy fan del pulque, no sé cómo andaré de amibiasis, pero estoy absolutamente encantado con las visitas que todos debemos hacer a las pulquerías mexicanas antes de ir a las luchas, y estoy seguro de que no tendremos que esperar 4 millones de años para volver a recibir al profesor Viesca aquí. Y termino con una cosa que recomiendo a todos nuestros estudiantes, en el sentido que quieran entenderlo: cuidado con el toloache, por donde quieran que vayan, y no hay que abusar. Y bueno, hemos descubierto de dónde viene, habría que
diseccionar cuál es la planta exacta. Que Maduro, ya sabemos por qué habla con los pajaritos, y por tanto esto da efectivamente, como recomendaba el profesor Viesca, una receta natural que tenemos ahí, a ver si la gente que le rodea... Una pregunta, pero Sí. acaba y... No, iba a cerrar, pero la Bueno, pregunta primero. Es que nada más estaba pensando en toda esta sabiduría prehispánica, o náhuatl, o no sé cómo llamarla, o sea, ¿tiene una presencia real en la medicina contemporánea en México? O sea, digo, porque yo soy mexicana y pienso en los hospitales en México, privados, públicos, como sea, y no sé si realmente hay una presencia de esta sabiduría, porque se me haría fabuloso que tengan, que tomen en cuenta ciertas cosas que se saben desde tantos miles de años. Entonces... A ver, tú como buena mexicana. No, mexicano. Antes de que yo complete. Se presume mexicano. Ajá. Te voy a hacer una pregunta muy sencilla. Sí. ¿El melón es frío o es caliente? No, ¿es frío o es caliente? Frío. O caliente. ¿El melón es frío El o melón- caliente? Es la pregunta. Para los que el no somos mío, sí, mexicanos, el melón es obviamente frío o tiene caliente. paradoja. Vamos Sí. a ver la paradoja donde El llega. mío es frío. Frío. ¿La sandía es fría o caliente? Fría. ¿Ok? ¿La manzana cocida es fría o caliente? Caliente. Esto, Es sabiduría que viene es de- sabiduría que viene de aquí. Ajá. Ayer que fuimos a un restaurante vasco super nice, sí, completamente, nos dieron en la noche pepino. ¿El pepino es frío o caliente? Frío. Frío. Esto es el eje frío y calor Ajá. de los que habla el doctor Viesca, que es caliente, lo que está más cerca del sol, frío, lo que está cerca del infierno. Ajá. Lo que te para el intestino son las cosas frías, ¿ok? Ok. Y te dan pepino para entrada. En la noche. En la noche dices, Segurito te vas a- segurito te va a caer algo mal. Entonces, lo que tú estás, esa es la sabiduría. Claro. Sí. Y entonces te das, por ejemplo, un té de manzanilla, ¿es caliente o es frío? ¿Cuándo te dan té de cuándo te dan Cuando té tienes mal en el estómago? Claro, no te das té de Es frío. calientito. Es caliente. Entonces la sabiduría está. Claro. Y té de Sí. canela Té de canela para sudar la para gripa. sudar la gripa. Pero mira, eso va en el conocimiento popular. Pero hay otra cuestión. En los hospitales no se usa, y la medicina científica, entre comillas, desde el siglo XIX se ha dedicado. Primero dijo un grupo: vamos a estudiar esto y vamos a incorporarlo. El Instituto Médico Nacional en 1888. Después te dice: no, esto no sirve, vámonos con las farmacéuticas. Y aquí el problema, la industria farmacéutica es lo que ha venido a matar muchas de estas cosas. Yo sí te podría decir que ahorita por lo menos unos 14 millones de mexicanos se curan con esto. Pero te podría decir que casi todos los mexicanos han tomado un tecito para ciertas cosas o se han untado una plantita para ciertas cosas. Pero más allá de esto, en la Secretaría de Salud en México hay un cuadro básico de plantas medicinales que a mí me tocó participar en hacer hace unos 40 años. Se han dedicado los últimos 2 sexenios a no utilizarlo. Y todos los partidos de oposición ahorita y los que se quieren reelegir ya empezaron a preguntar de qué se trata. Y ya nos han pedido proyectos para hacer un cuadro básico de plantas medicinales y basar la atención primaria de la salud en este conocimiento, pensando en todo el país. Hubo un instituto en los años 70, el IMEPLAM, Instituto Mexicano para el Estudio de las Plantas Medicinales, que hizo muchísimas cosas con algo que necesitamos. Y tú dices, bueno, yo ya tuve la ventaja o la desgracia de estudiar medicina desde la ciencia occidental, experimental, etc. Entonces, ¿cuál es mi obligación? Estudiar y experimentar para encontrar principios activos. Pero ahora también ponemos un problema. Nada más principios activos si una planta medicinal tiene 60 o 70 sustancias. ¿Cuál es el principio activo? El que descubrió un farmacólogo hace 20 años. ¿Y todas las demás para qué sirven? Entonces, ahora tenemos que estudiar sinergias, qué es lo que potencializa el uso, el efecto de un principio activo,
qué es lo que disminuye la toxicidad y hacer ciencia de la complejidad. Eso nos falta desde la ciencia, completamente. Y por lo pronto, ¿qué hay que hacer? Un cuadro básico de plantas medicinales para tratamiento de atención primaria de la salud. Antes de que cierre Antonio, digo, bueno, dejaré aquí No, el maestro de ceremonias. una cosa a propósito de esto. Deciros a los que estáis aquí que mañana y pasado hay un seminario estupendo, un seminario internacional, donde Ramón Ortega va a intervenir mañana, pues hablando de cuestiones muy interesantes, de incentivos en medicina. La profesora Ramos interviene el viernes por la mañana hablando de las cuestiones de medicina estética, y el profesor Viesca pasado mañana por la tarde va a hacer una conferencia magistral de cierre con su visión de la bioética. O sea que si os interesan estas cosas, no dejéis de venir al seminario. Y ya... La entrada es libre. Bueno, aquí todo es libre, hombre, no. No, terminamos ya con, aparte de que todos los que hemos viajado, no solo por México y esos maravillosos lugares, que pensando en Oaxaca o en Chiapas, claro, inmediatamente tienes todo eso, sabiduría popular, pero aquí muchas personas latinoamericanas, en muchas latitudes de América Latina, digamos, toda esa sabiduría ancestral sigue curando a miles y miles y miles de personas, y a muchos de los que aparecemos por ahí, que de repente nos da el mal de Moctezuma o lo que sea, y dice, no se preocupe usted, tome de esto, y funciona. Yo tengo una pregunta rápida. Bajo la idea de que, bueno, bajo la idea prehispánica de que después de la muerte volvía a haber vida y era como un ciclo, cuando llegaba un momento en un enfermo en el que ya las plantas a lo mejor no daban el resultado que querían, había también plantas que como para causar una buena muerte en las personas. Generalmente no lo usaban, pero no tenemos muchos detalles, y mira, posiblemente hayan existido, pero el asunto es que como la mayor parte de los datos que aparecen ya tienen que ver con los evangelizadores, entonces no hablaban de esto. Pero el Códice de la Cruz tiene una sección, el último capítulo dice señales de la cercanía de la muerte. Y te va diciendo, puedes ver los ojos así, puedes ver, te da una parte clínica de quién se está muriendo. Pero entonces les dan plantas, y ahí es donde va esto, dan una serie de plantas que te permiten acercarte a los dioses y ir más a gusto para allá. No aceleran la muerte, pero sí te dan un estado mental de recepción y de morir en paz. Sí lo hay, y en el último capítulo del Códice, ahora que esté la edición, bueno, y aquí ya lo pueden consultar. Sí, lo tenemos en la biblioteca. Yo voy a ir corriendo ahora mismo a ver, porque creo que todos necesitamos en un momento dado tener claro que tomar, exacto, para un tránsito feliz, y por tanto, buenísima pregunta. Y yo creo que no hay mejor cierre que con la apelación a la buena muerte que nos acaba de ofrecer el doctor Viesca, a quien agradezco de corazón que nos haya ofrecido esta tarde, que creo que para todos ha sido sencillamente memorable. Antonio, mil gracias y encantado de estar aquí.